Manuel Barros era el propietario de esta casa. Manuel Barros tuvo dos hijos. Uno se llamaba Cuto y una hija muy linda que la vimos muy poco en mi pueblo y después estaba en Buenos Aires. Cada vez que venía era el alboroto en el barrio de la hija de Manuel. Esta casa que le mostramos hoy en Fachada con Historia pertenecía o pertenece a Manuel Barros, ahora a su hijo. Manuel Barros era uno de los primeros camioneros, o un camionero más de mi pueblo chico. Viajaba a Chusmalal, viajaba hasta las ovejas. Iba alzando pasajeros por todo el camino, lo esperaban a Manuel. Tardaba 7, 8 horas de aquí a Chusmalal. En cada bajada cortaba el contacto de camión y se iba hasta llegar a Paso de Hombre y ahí recién lo ponía nuevamente en contacto. Esta casa la hizo con mucho sacrificio en la década del 50. Usted me tiene que decir en qué calle está ubicada y se gana la torta y las 2 cajas de ravioles de Abel Badilla, de Panadería La Familia. La que está atrás del barrio 25 de Mayo, la del pan nuestro de cada día, la de las tortas fritas, la de las masas, la de la torta de bautismo, de casamiento. Abel Badilla, con muchas ganas y con mucho afecto, te regala toda la semana una torta y 2 cajas de ravioles. Fachada con Historia. Decime en dónde está ubicada la calle que era de Manuel Barros. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Hugo, ¿cómo estás? Feliz día en cámara. Ah, bueno. Leí hace muchos años un cuento. No me pregunte por el autor, porque me pareció tan fantástico que hice fuerza para olvidarme del autor. Enojado, uno se enoja y dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Ah, claro. Eh, Era un hombre encargado de la limpieza en una fábrica. Durante años había pasado el escobillón donde se alineaban los percheros con centenares de sacos y camperas de los obreros. Un día encontró una moneda en el suelo. La recogió y la colocó en una de las camperas y donde suponía que podía ser el dueño porque estaba justo abajo. Al hacerlo, tocó con su mano otras monedas y pensó que el dueño difícilmente habría notado la ausencia de esa moneda. Durante días pensó solo en eso, en la moneda y en el dueño si se hubiese dado cuenta que él le sacaba la moneda, hasta que se decidió. Todos los días pasaba el escobillón y metía la mano en los centenares de sacos de la fábrica y sacaba una moneda. El hombre era muy honesto y el motivo del robo cotidiano era para costearle la carrera de abogacía a su hijo. El hombre, además de su trabajo de limpieza, estaba encargado de tocar la sirena de entrada y salida de la fábrica. Entonces, calculó cuánto tiempo de trabajo era el equivalente de una moneda de 10 centavos en el jornal de un obrero. Le costó hacer la cuenta, pero lo consiguió. 10 centavos equivalían a 12 segundos de trabajo. Todas las mañanas el hombre tocaba la sirena 6 segundos después y a la salida 6 segundos más temprano. Y él se convencía y decía permanentemente, no, yo no robo dinero, lo que robo es tiempo. Y el tiempo justificaba, es como el aire, el tiempo no es de nadie. Y todos los meses le mandaba las monedas a su hijo para costearle los estudios. Había colgado en el dormitorio de su hijo todas las materias y las iba tachando a medida que eran aprobadas. Durante 7 años continuó haciendo esto y cuando tachó la última materia, le dijo a su mujer, hoy será mi último día de ladrón de tiempo. Él mismo se decía ladrón de tiempo. Y así fue. Ese mismo día lo descubrieron. El policía lo esposó y le dijo, va a tener que conseguir un abogado. Yo tengo uno, dijo. Sin sospechar que al día siguiente se iba a enterar que su hijo no era abogado,
que jamás había estudiado, que durante 7 años había estado robándole el tiempo a su padre. Es buen cuento para reflexionar. Muy bueno. ¿Cómo no se me ocurrió? Fantástico. ¿De quién será, no? Para empezar a pensar. ¿De quién será? Robaba tiempo. Robaba tiempo. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien. Jerónimo va a decir, mi papá no puede con el genio. Cuando viene Pulido se pone a sacar cuenta con él. Cuando viene la cuento, le cuenta cuentos y ahora le comenta cuentos al que habla de libros. Podemos hacer un concurso, a ver si alguien sabe de quién es. No, déjelo, porque yo no digo de quién es el doctor Bueno, y en una de esas, ¿quién dice que, alguno dice que bueno el cuento bueno, ese de Hugo? Sí, está bien. No, está muy bueno. Excelente, excelente. Muy bueno. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy trajimos algo más prosaico. Es una novela policial actual, la publicaron, no me acuerdo si a fines del año pasado o este año, pero es nueva. Es de Pablo De Santi, que es un autor contemporáneo, nació en el 67, que es conocido por otra novela que tiene, que es la primera de esta, que se llama El Enigma de París, por eso acá dice el autor del Enigma de París. Son novelas policiales que están ambientadas en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. La primera, que se llama El Enigma de París, es donde da forma al relato que después supongo que lo va a continuar. Es un detective argentino que se llama Craig de apellido, que crea una liga de detectives a nivel mundial. Obviamente, ¿cuántos son? 12, porque siempre que hay una liga de algo tiene que ser 12. Tiene que ser 12, no puede ser. Empezando por los apóstoles. Claro, empezando por los apóstoles, los de la tabla redonda, siempre tiene que ser 12. Y código. Exactamente. Eran 12 detectives de todo el mundo, había de Europa, de distintos países de Europa, había uno japonés, había un norteamericano, cada uno de los cuales tenía un ayudante, y solo podía tener un ayudante que en el código interno de la asociación no podía ser mujer. Aquel que tenía un ayudante mujer lo echaban, que es lo que ocurrió con uno. Ajá. Y a su vez había otra serie de reglas que decían que si uno de los ayudantes descubría al asesino de un detective, pasaba automáticamente a convertirse en detective, que es lo que le pasó al protagonista de las novelas, que se llama Salvatrio, que Salvatrio era el ayudante de Craig, y aparte de antes de haber sido el ayudante de Craig, fue el alumno en la Academia de Detectives que Craig tenía en Buenos Aires. Una vez que se convierte en detective, termina la primera novela y empieza esta ya con Salvatrio siendo detective y con la muerte de Craig, ¿no? Entonces, por una cuestión de tiempo, es como que toma el lugar. Bueno, y empieza esta trama, es muy interesante, muy bien hecha, y es muy recomendable y cortito, así que lo pueden leer en una tarde. Lo recomendamos, Crímenes y Jardines. Totalmente recomendable. Pablo De Santi. ¿En qué época ubica el cuento del...? Y los últimos años, hacia 1890 y monedas, los últimos años del siglo XIX. Habla todo, también está muy bien ambientado, entonces relata cuáles eran las diferencias, qué sé yo, relata la llegada, por ejemplo, del primer barco frigorífico. Porque ahí me enteré que Tellier era el creador del primer sistema de refrigeración de carne. Yo siempre tuve la duda por qué a la calle Tellier le habían puesto después Lisandro de la Torre. Bueno, acá me enteré. ¿Quién había sido Tellier? Un libro que es una novela, y para terminar de convencerme a mí que las novelas mucho dejan un poco de historia. Es interesante, es muy interesante. Recomendable. Totalmente recomendable. Pablo De Santi, Crímenes y Jardines. Se lo recomienda el doctor Mariano Álvarez. Gracias, doctor. Gracias, Hugo. No me averigüe quién no, escribió jamás, el cuento. No, Déjelo, yo se lo escuché a Hugo Ferrari. Está bien, no, totalmente. Pausa.